Señora presidenta en funciones del Gobierno del Principado de Asturias, Jimena Llamedo, señores conselleres y conselleros, autoridades, representantes políticos, sindicales y culturales, amigues y amigos de la Academia, amigues y amigos de Asturias. Corresponde, como todos los años, al festexar les lletres asturianes, davosles gracias por la vuesa asistencia a este acto y también por la vuesa generosidad en cuantes a una comparecencia reiterada neste año en el que se cumple la 46 edición de esta fiesta solemne na que vindicamos un futuro vidable para les lingües de Asturias. Amigues y amigos, Huey lle un día alegre y prestoso para nuestra institución, y hielo especialmente porque acollemos como nuevos miembros a 3 personas que siguen amestándose a lo que podríamos llamar nueva generación de académicos y académiques. Ello non lle casual, sino que dende va unos años constituye una estrategia necesaria para innovar y afitar el futuro de la Academia y para dar cumplimiento a las sus funciones básicas, la científico-normativa y la tutelar. Los méritos de las personas que hoy tomen posesión son multables y, como acabamos de sentir, de extremau calter y sonadía. Magar non sella agora el momento de afondar nesas cualidades, sí podemos comentar mínimamente lo que esperamos de ellos. De Paquita Suárez Coalla, la nueva miembro correspondiente, candamina y profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, aguardamos en primer lugar y desde una perspectiva personal que siga siendo esa mujer valiente que en tiempos difíciles y con riesgo de autocracias defiende con enfoto y convicción el papel socialmente trascendente y crítico del profesorado norteamericano. Y al empar, ya como académica de la lengua, pedimos que contribuya al esparcimiento internacional del nuestro facer dende les sos líneas de investigación, los estudios literarios, el papel de la muller na tradición y el enfoque cultural na interpretación de los fechos lingüísticos. Muchas gracias, Paquita, por aceptar ser una de nos y por tu compromiso con la recuperación cultural de Asturias. Gracias. De Alberto Fernández Costales, sixonés y caderalgo de la Universidad d'Uvieu, nuevo miembro de número de la Academia, esperamos que sella un encontro fundamental nos proyectos de investigación que la institución tiene que llevar adelante en relación con las cuestiones sociológicas y socioeducativas vencellaes al asturiano y al eonaviego. Inda más, pedimos que siga afondando nesa línea de colaboración interuniversitaria que demanda Europa y que representa la idea del de aprendizaje lingüístico integral, es decir, una formación lingüística colaborativa de la que forma parte la lengua de la comunidad, la lengua estatal y la lengua o lengües extranjeras. Alberto, y es verdad que es mucho lo que esperamos de ti, pero estamos seguros que col to puxo va a ser a ello. Gracias anticipadas por tu esfuerzo, compañero. Gracias. De Ruth González Rodríguez, del Concello del Franco, filóloga y profesora de educación secundaria, tamén dende agora membro de número de la Academia, aguardamos un labor científico y social de primeiro orde para darlle el máximo valir á Secretaría Lingüística del NAVE-AEO y al mesmo tiempo para contribuir a visibilizar y dignificar en toda Asturias lo que é a realidade lingüística das terras asturianas situadas na parte máis occidental del país. El seu labor a formar parte seguro
dun proxecto cultural que dende a Academia consideramos fundamental e, polo tanto, sin posible volta atrás, a coexistencia e el mantenimento nun plano de igualdad das dúas linguas de Asturias, l'asturiano e el leonaviego. Ruth, somos sabedores del todo esforzo e compromiso, previos e futuros, e por ello queremos darche as gracias máis sinceras e desearche que te atopes entre nós porque estás na túa casa, Ruth, estás na túa casa. A lo largo del último año, la Academia de la Lengua Asturiana, pentemedies de les extremaes comisiones y estalles de traballo, viene desendolcando una siera intensa que é difícil de resumir, pero de la que queremos esbillar, entre otras, les siguientes aiciones. Llavor de codificación, sobre todo por lo que se refiere a la revisión y innovación del DAIA, Diccionario Normativo de la Lengua Asturiana, y a la continuación del proyecto del DEN, Diccionario Normativo del Eonaviego. Llavor de divulgación, con la expublicación de 8 volúmenes de calter literario y de extremados números de las revistas Lletres Asturianes, Cultures, Ciencias y Literatura, destacando en este sen la publicación del primer número de la revista Neonaviego Viermo Carpinteiro, como ya se dijo antes. Llavor congresual, insiértense aquí les 42 xornais internacionales de estudio desendolcaes en Pallares de 2024 con un peramplio programa de aportaciones internacionales de calter filolóxico, literario, sociolingüístico y toponímico. Dentro de esta fastera congresual, é preciso subrayar la trascendencia social que representó el Congreso Mundial de Cultura Asturiana, llevado a cabo entre los días 4 y 7 de febrero pasados y que contaron con el encontro y la presencia del presidente del Principado, del rector de la Universidad de Uvieu y de una peramplia y cualificada representación de los grupos parlamentarios asitiados na Xunta Xeneral. Llavor de formación. Destaquen neste sen la correspondiente edición de la UABRA, Universidad Asturiana de Brano, con sedes respectivamente nel Campo, nel Concello de Caso, e na Caridad, nel Concello del Franco, onde se fixeron cursos de capacitación lingüística de asturiano e onaviego e outros de afondamiento cultural con incidencia nel análisis crítico de la realidad asturiana. Al par, ya están en marcha los primeros cursos de la nueva metodología de alfabetización de adultos que denominamos NOIOS. Llavor filolóxico, colentamo de un macroproyecto en sin precedentes na filología asturiana, el CORDIA, Corpus Digital Asturiano, que tiene como fin xucaberu la digitalización integral de los fondos léxicos y estudios lingüísticos de la Academia. Magar les características del so llargor temporal y la so complejidad, los primeros resultados tangibles podrán verse este mismo año. Y a lo cabero, llavor tutelar. A lo largo de este último año, la Academia conceyó en extremados momentos con el Gobierno del Principado, presidente y consellerías de Cultura y Educación, con los máximos dirigentes de los grupos parlamentarios y de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, y también con disebrados actores sociales, realizadores de cine y televisión, periodistas y artistas plásticos, escritores y docentes, entre otros. Todo ello con el envís de transmitir la nuestra posición en relación con la política lingüística que comentamos Asturias necesita. Y justamente en relación con la política lingüística,
Quixo la casualidad que festexemos este Día de les Lletres Asturianes coincidiendo col período de tramitación na Xunta Xeneral de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para acoller la oficialidad del asturiano y del eonaviego. Pues bien, la tramitación de la propuesta de oficialidad lle, al marxe de otras consideraciones, un fecho histórico y yelo porque lle la primer vegada que la oficialidad se discute en el Parlamento asturiano, darreu de la demanda de busca de consenso que en este mesmo acto del año pasado propunxe como presidente de la Academia. A poca ya, va unes selmanes, a lo largo de las sesiones de comparecencia entre los grupos parlamentarios de la Xunta, argumentaba yo la necesidad de la oficialidad atendiendo a extremaes razones. En primer lugar, razones xurídicas y de derecho a la igualdad de trato, porque, como se persabe, la previsión constitucional dicta en el su artículo 3.2 que les demás lingües españoles han ser oficiales nes respectives comunidades autónomas. Tal previsión non ha entendese como un planteamiento retórico o una declaración xenérica y difusa de intenciones, darreu que lle un derecho efectivo y reconocido a la ciudadanía gallega, vasca, navarra, catalana, balear y valenciana, y mesmamente a la comunidad de personas asitiada na fastera territorial catalana de la Val d'Arán, onde los 10.000 habitantes de la su población exercen el derecho al uso oficial del aranés en sin restricción dala. En segundo lugar, razones culturales, y es decir, les relacionadas col caltenimiento de la lengua y la identidad de Asturias. La lengua asturiana, y cuando digo tal, a entenderse leonaviego en el su ámbito, y la herramienta de expresión de una cultura asturiana que implica una cosmovisión y un modo de interpretar el mundo, desde lo más averao a lo más yonxano, que nada más se puede entender a partir de la su expresión lingüística. Por eso a nos préstanos decir traballar, aconcellar, calellar o aviellar, y non sentimos les mesmes emociones cuando les circunstancias nos lleven a sustituir esas expresiones por otras que, siendo tan guapes y legítimes, non tienen el mismo puxo afectivo que aquelles coles que muchos y muchas de nos deprendimos a falar y poro a interpretar la nuestra realidad cultural. En tercer lugar, razones sociolóxicas relacionadas neste caso col exercicio de la libertad lingüística, porque nada más la oficialidad puede garantizar, como prevé la Constitución, la libertad del uso lingüístico, y es decir, la práctica de una opción libre, personal y individual para decidir cuándo queremos usar el asturiano o el castellano o de ambos y en qué situaciones o contextos específicos de comunicación. Sabemos que muy probablemente el resultado de la votación na Xunta Xeneral va a llevar darreu a una mayoría absoluta favorable a la oficialidad, magar que ello non sella abondo para gamar la reforma estatutaria que requiere los 3/5 de la Cámara. En relación con ello, dos consideraciones. Per un llau, y en el so caso, el que una mayoría absoluta de diputados y diputadas en el Parlamento asturiano vote a favor de la oficialidad de les lingües de Asturias lle otro paso histórico, dende yo de una enorme relevancia simbólica y da que non imaginable décadas atrás. Per otro llau, y esto lle muy importante, la non consecución de la oficialidad en el actual proceso de reforma del Estatuto non soluciona un problema, sino que aplaza innecesariamente el cumplimiento de la solución constitucional prevista que, queriendo o non, va a ser efectiva e irreversible en Asturias, como lo foi nos outros territorios bilingües del Estado. En todo caso,
La busca del consenso y daqué que vencella a todos los grupos parlamentarios, los mayoritarios y los minoritarios. Magar, la responsabilidad lle de mucho más altor nos primeros. Non escaezamos que en todas las comunidades bilingües del Estado la cooficialidad logróse col pautu previo de les fuerzas de izquierdes, la entós, fundamentalmente el PSOE de Felipe González en ese momento, y les fuerzas de dereches, la entós Alianza Popular de Manuel Fraga entre ellas. De ahí que nos, como Academia de la Lingua, faigamos un llamado especial de responsabilidad al Partido Popular de Asturias y al so máximo dirigente, Álvaro Queipo, en relación con la cuestión lingüística, na creyencia que esta fuerza fundamental de la derecha non puede renunciar a ser asturiana, non puede renunciar a ser asturiana. Y este llamado non tiene pellau de nueso, nin rocés previes, nin fecha de caducidad. Va a ser permanente hasta algamar la igualdad de derechos lingüísticos que disfruten, entre otras, comunidades autónomas como la vecina Galicia. Pero la ausencia de oficialidad non ha entendese como la xida que lleve a la inacción o a la puesta en práctica de una política lingüística de base intensidad. Non puede ser que la lingua que corre más peligro de desaparición sea la que menos medidas de protección y dignificación pon en xuego. Y non escaezamos que en Asturias, el asturiano y el leonaviego tienen el encontro legal que representa, entre otros, la normativa europea. Esto es la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, roblada por España en 1992. El propio Estatuto de Autonomía de Asturias, de 1981, que afita la protección del asturiano y la su promoción en el ámbito periodístico, literario y educativo, o la Ley de Uso del Asturiano, de 1998, en la que se recuelle, por ejemplo, el derecho al uso del asturiano y del leonaviego y la su validez xurídica en relaciones de la ciudadanía con las instituciones del Principado de Asturias. Y es decir, aunque muy condicionada por la ausencia de la oficialidad, sí se puede hacer política lingüística en la coyuntura actual. Y más, los estudios sociológicos trasladen una demanda reiterada de tal política, entre otros, en el plano social, educativo y de los medios de comunicación. De hecho, el Gobierno actual fai política lingüística y amuesa una nidia sensibilidad en relación con la dignificación de la lengua propia. Pero una lengua minorizada como el asturiano no puede desear escapar la oportunidad de contar con medidas más decididas de actuación y que a riendes de ello deriven de los programas electorales de las fuerzas políticas que lo encontren, FSA-PSOE y Convocatoria por Asturias. Estamos a mitad de la legislatura y no hay tiempo que perder. Los asturianos y asturianes no se dríen a entenderlo. Necesitamos que el Gobierno idea puxo a una política lingüística que, según la opinión de Nueso, pasaría por la implementación urgente de las siguientes medidas. En primer lugar, presentación del Plan de Normalización Lingüística. Sabemos que está diseñado en esos líneas generales de actuación y que se tuvieron en cuenta las propuestas de la Academia de la Lengua Asturiana. En segundo lugar, tramitación d'arreu del mandato marco na Xunta Xeneral que faiga posible la presencia relevante de les lingües d'Asturias en toles les franxies y estalles de la programación de la RTPA. En tercer lugar, reforma de la Ley de Uso del Asturiano para fallarla a las necesidades actuales de dignificación social de la lengua asturiana y o naviega, poniendo especial procuro en el caltenimiento de los aspectos del so articulado refrendados por el Tribunal Constitucional. En cuarto lugar, presencia de las lingües de Asturias
en relación con los proyectos de inteligencia artificial de calter autonómico y contando col sofitu de la Universidad Ubieu para asegurar que les mesmes non queden al marxen del desendolcu tecnolóxico algamau nesti terrén. Y finalmente, en quinto lugar, mellora y optimización de las condiciones de escolarización de la lengua asturiana y de leonaviego en toles estalles educatives, generalizando na enseñanza pública y concertada les condiciones que garanticen la so mellor acollida y el logro da fechu de la so eficacia formativa. Yo soy maestro de lengua asturiana, entamé con ello y en xamás desearé de considerarme como tal. Por eso me manquen de modo especial les condiciones administrativas nes que los docentes de asturiano exercen el so labor, con la máxima exigencia académica y universitaria na so formación, pero con la precariedad laboral derivada de la non reconocencia de la especialidad docente. En fin, estes son de algunes de les propuestas de la Academia para lo que queda de legislatura y que vamos a proponer y a exponer de modo más pormenorizado y a inmediato al Gobierno del Principado de Asturias. Cabe entruganos, ya para afinar, y como ciudadanos y ciudadanas de Asturias, qué es lo que podemos hacer individual y colectivamente para ayudar en el proceso de dignificación lingüística. Dende llueu, y en primer lugar, respir y demandar la puesta en práctica de las anteriores propuestas de calter institucional, pero también poner en práctica estrategias generalizadas de lealtad lingüística. Esto es, activar un compromiso consciente, activo y militante del uso de la lengua propia en todos los estalles sociales de interacción. Sabemos que muchos mozos y moces, sobre todo, ya lo están haciendo, pero necesitamos, entre todos y toes, afondar nesa dinámica de lealtad lingüística que, en palabras de Croft Richards, implica la generación de espacios de resistencia contra el esfaimiento de la lengua minoritaria y minorizada. Y amigues y amigos, Asturias tiene una larga historia y nos sabemos per bien lo que significa la palabra lealtad. No se podría decir mejor que con los versos de la poeta Eona Viega. Col corazón na boca escribo muitas veces. El papel é testigo y as palabras notarios para non escaecer nunca lo que soy, lo que vivo, que el tempo é traicioneiro e ás veces nubra as mentes, escondendo os recordos, roubándonos a vida. Mais nada, moitas gracias, feliz día das letras asturianas, feliz día de les letras asturianes.